Les voy a invitar a que abran su Biblia el día de hoy, por favor, en Mateo capítulo 13. Hoy vamos a estudiar el verso 47 al verso 50. Vamos a darle lectura. Dice así: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan de la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a titular el mensaje tal cual, como dice la Escritura, la red. El Señor Jesús está hablando acerca del fin de los tiempos, acerca del fin del mundo y de lo que va a suceder en ese momento. Comienza diciendo el reino de los cielos. ¿Qué podríamos apuntar acerca de esto? Recordaremos, el reino de Dios es absoluto, Dios es creador, Dios es soberano, pero también Dios es salvador. El día de hoy, entendiendo el reino de los cielos, se compone de todas las personas que de manera voluntaria han entregado su corazón, han entregado su fe, o se han entregado en fe al Señor Jesucristo y han cedido a las demandas de Dios. Esto es importante. La fe consiste, hemos hablado mucho de la fe y nunca vamos a terminar de hablar de la fe. La fe habla de entrega y habla de sometimiento. Las personas que son salvas, las personas que se rinden al señorío o al reino de Jesús, se someten a las demandas de Dios, a las demandas de Jesús. Ahora, estamos hablando, el Señor Jesús está hablando de tiempos finales, de tiempos escatológicos, como se conocería en la teología, del tiempo del fin. Y lo que el Señor Jesús está enseñando es lo que sucede. En la Biblia van a encontrar mucho un término, el fin del siglo, y habla la Biblia de los siglos. Y habla del fin del siglo para Israel, lo hemos estado estudiando en los estudios de entre semana, pero también habla del fin del siglo para la iglesia, para las naciones. ¿Cómo entendemos este asunto de los siglos? Los siglos son las etapas, las eras, las dispensaciones a través de las cuales Dios ha desarrollado cómo se va a cumplir su voluntad y cómo va a establecer plenamente su reino. Cuando hablamos, o la Biblia habla del presente siglo como algo malo. Hasta el momento en el que el Señor Jesús viene al mundo, la promesa del Evangelio, la promesa del reino, o del rey que vendría a reinar la tierra, era eso, una promesa, y para mucha gente era como un poquito ambiguo. Pero cuando viene el Señor Jesús, se manifiesta el Señor Jesús, el Padre habla y respalda al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene sobre él, el Espíritu Santo da testimonio de que Jesús realmente es el Hijo de Dios a través de las señales, a través de los prodigios, de las maravillas. A partir de ese momento, entonces Dios le llama a este tiempo el siglo malo, porque las personas de una manera rebelde, consciente, han levantado su mano contra Dios, han rechazado a Dios de una forma voluntaria, de una forma violenta, de una forma rebelde. Se levantaron contra Cristo y contra Dios. Entonces, cuando ahora en Mateo capítulo 13, es que hemos estado estudiando las parábolas, las parábolas se tratan del misterio del reino. En el Antiguo Testamento, ustedes observan que el reino, que se habla del reino, se habla de la venida del rey, pero
en la mayoría de los pasajes, en un solo verso, encontramos la llegada del rey y encontramos la consumación del reino. Por eso es que cuando Jesús es rechazado y comienza el Señor Jesús a dar esta enseñanza en Mateo capítulo 13, la gente no entiende. La gente comienza a decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, aquí dice que llegaría el rey, establecería el reino, destruiría el mal y se consumarían las cosas. Pero Jesús, el Señor, ¿qué enseña? Él dice, no, en el momento que ustedes me rechazan, Mateo capítulo 12, ¿se acuerdan? Es el momento del quiebre, es el momento del rechazo absoluto de parte de los judíos hacia el Señor, hacia el reino de Dios, el reino de los cielos. En ese momento se abre este paréntesis para lo que conocemos o lo que el Señor Jesús dice que es el misterio del reino. Y ese misterio del reino es básicamente la iglesia. Lo que la gente no entendía y lo que por eso los judíos les cuesta y chocan con pared cuando quitan a Jesús de la revelación divina, se oscurece todo. Solamente a través de Jesús se pueden entender este misterio y lo que representa el misterio. El misterio del reino es un periodo, es un tiempo que abarca desde el rechazo de Jesús como rey, como Mesías, hasta el momento de la segunda venida de Cristo. Ese tiempo se conoce y se entiende como el misterio del reino. Y si ustedes observan e interpretamos desde esta perspectiva cada una de las parábolas como lo hemos estado haciendo, entonces vamos a entender claramente de qué se trata este tiempo. El capítulo 13 comenzó como el sembrador. El evangelio se siembra en todas las personas, en todos los corazones, pero hay diferentes tipos de corazones. Y cuando el Señor Jesús dice, bueno, unos son de plano tan duros que la semilla no va a entrar y el diablo rápidamente la arrebata. Otros son de una aceptación fugaz, pero es conveniente, ¿se acuerdan? Y entonces, en el momento que comience la prueba, en el momento que haya alguna cosa que no está como de acuerdo a lo que la gente piensa, se apartará de él. En el otro caso, los espinos y los abrojos van a ahogar la semilla. La gente tiene muchas cosas que hacer, muchas ocupaciones, tienen cosas muy importantes en su vida, que cuando escuchan el evangelio dicen, está muy bien, pero no me interesa, no es para mí hoy. Hoy yo tengo muchas cosas que hacer. Y los afanes del siglo, dice el Señor Jesús, ahogan la semilla. Pero va a haber una porción de personas que van a escuchar el mensaje de Dios y que va a dar fruto en sus corazones. Cuando termina el Señor Jesús de hablar de esto, ¿qué dice? ¿Alguien oyó? ¿Alguien entendió? Y el reto o la pregunta es, ¿qué tipo de tierra eres tú? Y no es solamente, es que yo ya recibí a Jesús, yo ya soy salvo. No, cada vez que abrimos la Biblia, cada día nosotros tenemos que ver qué tipo de tierra estamos siendo hacia Dios y hacia su palabra. Después el Señor Jesús explicó esta parábola, pero da otra, la parábola del trigo y la cizaña, que hay diferentes posturas y todo eso, pero habla muy parecido a lo que hoy vamos a estudiar. Habla de que durante este misterio del reino, las personas vamos a coexistir, los creyentes, los salvos, con personas que no quieren saber del reino. ¿Se acuerdan? Vimos el video que dice que cuando se talla la cizaña, no queda nada. Pero cuando se talla el trigo, ¿qué queda? La semilla, el fruto. Así es el reino o los que pertenecen al reino de Dios. Y después la semilla, la parábola de la semilla de mostaza, que habla del crecimiento del reino. La parábola de la levadura, que trata de la influencia del reino. El reino y el evangelio van a influir en todas las áreas, para juicio o para salvación. Y por último, cuando habla de la parábola, bueno, la del tesoro, el valor, y la de la perla, la búsqueda. Desde la perspectiva de Cristo, dando Cristo su vida para pagar por nosotros, y desde la parábola de la perla, Cristo buscándonos para salvarnos. Y ahora
parece que está cerrando, o bueno, no parece, está cerrando el Señor Jesús esta serie de parábolas que se tratan del misterio del reino, que abarca desde el rechazo de Jesús hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, donde coexistimos dos tipos de personas: los creyentes, los que nos hemos sometido a las demandas de Jesús, ¿sí?, a las demandas de Él como Rey, que es arrepentimiento y fe, ¿sí?, y los que no creen, y vamos a coexistir hasta el final del tiempo. Eso es lo que dice, lo que podemos entender cuando dice el Señor Jesús: asimismo el reino de los cielos, y lo compara ¿con qué? Con una red que es echada en el mar y recoge toda clase de peces. En la Biblia encontramos en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, el Señor Jesús predicando, anuncia en Mateo 4:19, dice: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Entonces, los peces buenos, de los que habla la Escritura aquí, dice: los peces buenos se recogen en una cesta. ¿Cuál es la labor de los peces buenos? ¿Quiénes son los peces buenos? Aquellos que han escuchado y seguido. La Biblia es clara: aquellos que han seguido a Jesús, que nos sometemos a las demandas de Jesús. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? En un momento fuimos peces salvados, rescatados del mundo, rescatados de la maldad, rescatados del infierno, pero para ser transformados ¿en qué? Síganme y los haré pescadores. A ver, pescadores de hombres. Esa es la labor ¿de quién? De los que somos redimidos. Es la labor entonces ¿de quién? Mía. Hazlo personal. A veces es costumbre hacerlo general. Hazlo personal. Es mía. Mira, es impresionante. No sé si les conté a ustedes la historia. Llega un misionero inglés a China y predica. Y un hombre, no sabemos si fue Watchman Nee, pero un chino se convierte y le pregunta: oye, ¿y cuándo llegó el evangelio con ustedes? Hace siglos. Y le reclama, le dice: ¿y por qué hasta ahora vienen? ¿Cuántas personas dirían de ti? Piensa en esto: tu peor enemigo, tu vecino, el que, ¿no? O tu compañero de trabajo, así que tú se convierte por la gracia de Dios, el amor de Dios, y llega el lunes a tu trabajo, a la casa, y te va y te busca y te dice: vecino, quiero hablarle de Jesucristo. ¿Qué le dirías? Yo también soy creyente. No, yo tengo 20 años en Cristo, yo tengo 10 años. ¿Te atreverías a decirle eso? ¿Qué le dirías? Creo que nos confronta un poco esto. Fuimos salvados para ser usados por Dios para llevar el evangelio. Imagina que llegues a la presencia de Dios. Yo antes lo decía mucho porque era posible. Y ustedes saben que estuvimos en evangelismo todo el tiempo. Y íbamos al metro, íbamos a las paradas de los camiones, a las paradas de los peceros, ¿no? Y yo le decía a las personas: a ver, vas a llegar al cielo. Y no vas a poder decirle al Señor: prediqué en el metro. Tal vez hoy no sea fácil, tal vez hoy, bueno, en teoría no se puede, pero una parada de los peceros, ¿por qué no? ¿Afuera del mercado? ¿Por qué no? Los peces buenos son los que fueron salvados para seguir a Jesús y ser convertidos en pescadores. Ese es el primer reto que encontramos en este pasaje. ¿Qué le diríamos al Señor? Estoy orando y estoy pensando, intento certificarme como capellán. ¿Sabes? Son personas que están vendidas, por decirlo, a Dios, al Evangelio. En teoría, bueno, no en teoría, o más bien, llevo años dedicándome a esto. Pero te van capacitando.
para estar en los hospitales, para estar en las cárceles, para estar en las calles, para hacer influencia en tu comunidad. Porque nunca debe uno de dejar de aprender y de buscar ser influencia. Jesús, ¿qué era? Y lo vimos hace algunas semanas. Era influyente en su sociedad y mucha gente no lo quería. Pero Él seguía predicando. A veces decimos, Señor, es que a la gente no le importa el Evangelio. Señor, es que ¿qué les voy a decir? Dice la Biblia, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo también me voy a avergonzar delante de los ángeles y de mi Padre que está en el cielo. Jesús colgó en la cruz, desnudo. Jesús cargó en la cruz y le dieron, y más adelante, cuando lleguemos a ese momento, le dieron una esponja con vinagre. Y ojalá puedan buscar lo que significa eso. La vergüenza y la ofensa tan grande que fue que a Jesús le pusieran esa esponja en la boca. Y eso significa, o eso demuestra, lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Y otra vez, no busco, lo que quiero es lo que Mateo buscaba, que la gente pueda reaccionar y pueda decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Soy verdaderamente o no soy? Y si no soy, que volvieran su corazón hacia Jesucristo. Mateo escribe estas palabras después que el Señor Jesús ha muerto. Y sabes que a Mateo también lo mataron como a la mayoría de los apóstoles. Pero no importó. ¿Por qué? Porque entendió quién era Jesús. Y esa es el deseo y la búsqueda siempre de mi corazón. Y es lo que Dios quiere que sientas tú diariamente, no alguna vez, no los domingos, diariamente acerca de Cristo, acerca del reino, acerca de las personas. Dice el siguiente verso, una vez que se llena esa red, la sacan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y a qué hace referencia? El tiempo se está acabando. Y a lo mejor, hace rato en el mercado estaba compartiendo, y le decía yo a la gente, mira, a lo mejor tú dices, ¿y cuándo se va a terminar? Llevamos 2000 años de historia del Evangelio y Jesús no ha regresado. Y mucha gente hoy dice, Jesús ni existe, fue un mito, fue una invención. Y hoy la gente le das un evangelio y le dices, mira, Dios puede ayudarte. Y te ven feo, así, como si fuera ofensa. Mira, no nos ofenden a nosotros y no nos debe preocupar. Nos da tristeza y dices tú, ¿a qué grado puede llegar un corazón de dureza a decir, estoy enfermo, no me está yendo bien, tal vez mi vida se está acabando, pero no quiero saber de Jesús? ¿Qué tanto el pecado te gusta, te motiva para que digas, no me interesa Jesús? El tiempo se está acabando. La gente puede decir, pero han pasado, mira, sí, ¿cuál generación? ¿Generación de 40 años, generación de 60 años, de 80 años, generación de 100 años o de 120 como la de Moisés? Mira, no importa. Puede ser 5 años, puede ser un mes, pueden ser 10. Lo que importa es que nuestra vida no está comprada y que en un momento te enfermas. ¿Cuánta gente hoy estaba bien y en unos días dice, ay, y pasa algo? Porque en este mundo hay enfermedad, y en este mundo hay maldad, y en este mundo hay muerte. La red se está llenando de todo tipo de peces. ¿Qué tipo de pez eres tú? Eso es importante. Jesús dice, miren, cuando se llena, esta era una red barredora, se llaman, que se agarraba de una barca de un lado, de otro lado, y se llevaba hacia la orilla. Eso está pasando. El evangelio se está predicando. Como dice la escritura, a veces con envidia, a veces con muchas cosas, pero a veces se contiende ardientemente por la fe. A veces con un poco de temor, pero la gente está dando un folleto. A veces la gente dice, mira, no puedo decirte mucho, sí puedes decir mucho. ¿Sabes qué puedes contarle a la gente? Tu testimonio, breve. Y si un día quieren, les enseñamos a hacer un sermón de tu testimonio. De verdad, con todo gusto se los enseño. Haces un sermón de tu testimonio, para que no sea, como le llaman muchas personas, un testirollo no, y hablas de ti, no. Hablar de Jesucristo.
La gente, el tiempo se está terminando, la red se está llenando y va a llegar el momento en el que el Señor Jesús va a llamar a todas las personas, lo crean o no lo crean. Es más, aunque alguien dijera, no, yo no quiero estar delante de Jesús, ¿qué crees? Fuiste creado por Él. Y a final de cuentas, vas a estar delante de Él. Lo único que puedes tú inclinar la balanza es si vas a estar con Él, delante de Él, como tu Salvador, como tu Señor, como tu Rey, como tu amigo, y disfrutar de su reino. O vas a enfrentarte a un juez que no va a ser vengativo, solamente va a ser justo. Y va a dejar que tus pecados te lleven como el polvo, dice la Escritura, y vas a ir, dice el Señor Jesús, a un destino de perdición. Dice, una vez que se llena, los buenos se echan en las cestas, pero los malos se echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de los justos. ¿De qué se trata el Evangelio? ¿Qué podríamos decir del Evangelio? Sencillamente, el Evangelio es ¿qué? Una promesa en el pasado, una realidad en el presente, en la cual Dios a la gente le dice, quiero perdonar tus pecados. ¿De qué se trata? De que Jesús o el Evangelio tiene una historia, es una realidad histórica y tiene un valor por la evidencia histórica de la vida y de la obra de Jesús. El Señor Jesús vino al mundo, vivió una vida justa y perfecta para que con su justicia nosotros pudiéramos ser declarados inocentes. Su justicia nos fuera imputada, es la palabra correcta, atribuida, y nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Y tú dirías, bueno, es que hay pecaditos, ¿no? Pecadillos ahí simples. La gente piensa así. Y nosotros, lamentablemente, a veces lo pensamos. Oye, hiciste un desorden en tu casa, pero no lo arreglas. Oye, te tocaba hacer algo en tu casa. Simple, lavar los trastes, hacer un poco de qué hacer, pero no lo hiciste. ¿Y qué pasa? No pasa nada, te volteas, te defiendes, te justificas, te haces que se te olvidó, que no te diste cuenta, que no hice. Es algo simple, estamos hablando de cosas simples, pero son pecado, es desobediencia, es rebeldía. ¿Hablamos de cosas fuertes? Hablemos del sacrificio de Jesús. ¿Qué tanta importancia tiene el sacrificio del Señor para nuestra vida? ¿Qué tanto impacta la forma en la que vivo? La forma en la que hablo. A veces, tristemente, y lo confieso, veníamos y vengo manejando y se te cierran y esto, y sobre todo los viernes cuando venimos a evangelizar, el tráfico está pesadísimo y está difícil. Y estás tú, y a veces llegas ya enojado, ya llegas estresado. Mira, si vas a venir así, si vas a hacer eso, ¿sabes qué? No lo hagas. ¿Qué le vas a dar a Dios? ¿Tu carne? ¿Te vas a atrever a decirle, mira, toda esta cochinada te la ofrezco y ahora voy a hacer una obra espiritual? ¿Eso sería bueno? ¿Es correcto? No, pero trasládalo a todas las áreas de tu vida. Yo sé que el mundo está de cabeza. Si tú quieres hacer algo correcto, te dicen, mira, aquí es así y esto es lo que te toca hacer. ¿Lo haces o no? Y a veces vas a tener que decir, prefiero retirarme. Y a veces vas a tener que perder a lo mejor un trabajo, porque no estás de acuerdo, porque no es correcto lo que te están estableciendo. La gente de estos tiempos perdía su familia. La gente de estos tiempos perdía trabajos, perdía herencias, perdía posesiones, perdía casas. ¿A dónde fueron los de Jerusalén que fueron perseguidos durante la persecución de Esteban? ¿A dónde fueron? Salieron huyendo de Jerusalén, corriendo. Y por eso Santiago, cuando escribe, dice a los expatriados, a los que no tienen patria. Así es como vive un creyente. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no tenemos no tenemos posesiones en este mundo. Porque lo que tenemos realmente deberíamos pensar es de Dios.
Y todo deberíamos de buscar que fuera para servir a Dios en la medida de lo posible. No está hablando de... hace muchos años yo decía, Señor, yo quiero dejarlo todo. Y fue un proceso. Yo en el momento decía, ya, me olvido de todo y ¿a dónde voy? ¿Y cómo? Pues sí, pero ¿y luego? Es un proceso. Y no porque Dios no quiera que dejes todo, sino porque nuestro corazón no está preparado. Porque la fe que tenemos tal vez en ese momento es muy, muy ferviente, pero todavía es inmadura. Y Dios tiene que tratar en nuestro corazón con la humildad, el orgullo, la gracia, la misericordia, el amor, con la paciencia, ¿no? La perseverancia. Servir a Dios no es humano. Si Dios no lo hace, no es posible. Dice la Escritura aquí, al final, ¿cuál va a ser el destino de las personas que rechacen a Jesús? Que rechazan, quiero solamente mencionarles algunas promesas del Evangelio que sabemos todos, que entendemos que el Señor nos ha concedido, pero solamente de una forma rápida las voy a mencionar. La salvación, ¿de qué se trata? El perdón, bueno, primero la salvación solamente proviene de una sola persona. No hablamos de religión. Aquí no es que nosotros somos de los morenitos y los güeritos, como dicen, de los que cargan el paraguas bueno, ¿saben? Y no hablamos de deja de sufrir, no. Hablamos de una persona. No lo digo, soy chistoso, pero no lo digo como una burla, lo digo con mucho respeto. Y respeto y admiro a esas personas, porque muchos de ellos han sido llevados por otro camino, pero de verdad, tal vez en su humanidad, están haciendo cosas que nosotros no hemos hecho. A las 8 de la mañana tú los encuentras en una esquina, con frío, con calor o con lluvia, con su sombrero, con su paraguas, y haciendo cosas que a veces los cristianos, mira esos, sí, mira, juzgamos, pero que nosotros a veces no hacemos, o generalmente no hemos hecho, y nos preciamos sí es cierto, de conocer la verdad. La salvación solamente viene de una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Dice la Escritura, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Solamente le pudieron decir a una persona, cuando dijo, ¿qué he de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Solo hay salvación en Jesucristo, pero las promesas del Evangelio para aquellos que creen y se someten a las demandas de Dios es que el Señor Jesús está preparando un lugar en el cielo para todos aquellos que hoy decidimos dejar este mundo para seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es dejar el mundo. ¿Qué significa? A mí me gustaba mucho la música. Y cuando me convertí, entendí, no hay música. Y cuando comienzas a escuchar, muchas veces hay carencias en la fe en cuanto a la música, a la composición. Servir a Dios no es fácil, comienza luchando contra nosotros, pero hay muchas cosas, el sistema del mundo, por eso hay mucha gente que se ha ido, no sabemos la razón, pero ha salido de la iglesia para empezar a seguir el mundo y a cantar y a hacer cosas en el mundo, porque allá hay dinero, allá hay fama, allá hay muchas cosas. Sí, para los discípulos el Señor Jesús les dijo, vayan y prediquen el Evangelio, pero no se lleven 2 túnicas, solo una, y no lleven dinero. Confíen, aprendan a confiar en Dios. Y tú dices, pero todos comían en su casa, el mundo come y bebe, sí, pero el Señor a nosotros nos ha establecido dejarlo todo y aprender a confiar en Él.
Las promesas del Evangelio se trata del perdón de pecados. ¿Quién perdona pecados? Por ahí alguien dice que tiene la capacidad y que si tú echas en un botecito, decía Martín Lutero, ¿no? Si tú dejas y se oye un chelín escuchar, entonces se reduce la condena de tus familiares en 1000 años en el purgatorio. Ájale, ¿y entonces cuántos años va a estar en el purgatorio si es que hubiera existido? ¿Y cómo alguien se atreve a decir, te puedo perdonar pecados? A Jesús lo crucificaron por eso. Pero ahora hay personas que dicen que pueden hacer eso. ¿A qué grado ha llegado la confusión en este mundo? ¿Y saben qué es lo grave? El ecumenismo. Hoy todo es igual. Es que si tú vas y platicas con un monje, y vas y platicas con aquel, ¿qué crees? Que aman a Dios igual que nosotros. La Biblia dice, cuidado de la falsa, le llama la ramera. Cuidado. Hoy, los seminarios y muchos lugares están llenos de esa idea. Somos lo mismo. Si creen en Jesús, todos somos lo mismo. Oye, pero es que hay 1000 cosas encima de Jesús, y el Jesús de la Biblia, como dice la Escritura, no es el Jesús que predican ellos. Y nos estamos viendo que cada día la fe comienza a ser más perseguida, más oprimida, y lo que dice la Escritura que ya vimos, muchas cosas se parecen, pero al final se evidencia que no van a ser. Oye, ¿Dios puede sacar a cualquier persona de cualquier sistema religioso? Bueno, para que no entremos, pues veamos a nosotros, ¿de dónde nos sacó Dios? Pensemos en Martín Lutero, pensemos en cuántas personas han salido de sistemas depravados cuando escucharon la voz de Dios. La paz. ¿Quién te da paz? En estos tiempos escasea la paz. Son tiempos donde la ansiedad, el futuro, el miedo al futuro, ¿qué va a pasar? Y la gente empieza a ponerse mal y necesitan pastillas, necesitan drogas, necesitan alcohol, porque no pueden calmar su cuerpo, no pueden calmar su mente, no pueden calmar su alma. ¿Cuánta gente deprimida? Por recordar y estar estacionados en todas las pérdidas y todas las cosas malas que hubo en el pasado. Y no hay paz en su corazón, no hay paz en su alma. Pero Dios dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. El Señor Jesús es el único que puede darnos esa paz. ¿Cuántas veces personas, yo lo dije, quisiera volver a empezar mi vida? Un hombre mayor dijo, pero yo no puedo nacer de nuevo. Soy anciano, mi mamá ya se murió. ¿Cuánta gente en la calle, un adicto, un alcohólico, alguien que dejó a su familia, alguien que perdió todo por el adulterio, por la fornicación, por confundir su identidad y andar pensando que es una cosa que no es? ¿Cuántas personas dirían hoy, quisiera volver a empezar? ¿Sabes una cosa? Una promesa es que en Cristo hay un nuevo nacimiento. Eres una nueva persona. Y el pasado, Dios te libera del pasado. Para usar ese pasado, para bendecir tu vida, reconstruir tu vida y usarte para personas que han vivido o que están viviendo de esa manera. Y un regalo que Dios te da en el Evangelio es Dios mismo viviendo en ti, el Espíritu Santo. El don del Espíritu le llama la Biblia, o la 60 lo traduce así, pero realmente la palabra significa el regalo del Espíritu Santo. Dios viviendo en nosotros. Es que ¿y si me enfermo? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si sucede esto? ¿Sabes qué? Descansa. Tu cuerpo le pertenece al Espíritu Santo que vive en ti. Y Él sabe lo que está haciendo contigo. Cuando piensas en eso, puedes descansar y decirle, Señor, estoy en tus manos. Y puedes descansar y puedes caminar sabiendo que se va a acabar el tiempo en el mundo, pero en nuestra vida.
¿Cuánto nos queda? No lo sé, pero la mejor forma de aprovechar el tiempo es viviendo para Dios, viviendo para la gloria de Cristo, con poco o con mucho. No tengo mucho, no importa. Alguien podría decir, oye, es que yo no predico porque no tengo un altavoz y la gente no me va a oír. ¿Y eso importa? Jesús tenía altavoz, Pedro tenía altavoz. ¿Quién tenía altavoz? Nadie. ¿Y qué hacían? Donde fuera, en el templo, en las casas, en las sinagogas, en las calles, en las plazas públicas, se hablaba de Jesús. El tiempo se acaba. ¿Qué pasará con nosotros los que hemos creído en Jesús? Segunda de Corintios, capítulo 3, habla de algo que se llama el tribunal de Cristo. ¿Qué va a pasar en el tribunal de Cristo? Vamos a ser juzgados, 1 Corintios 3, vamos a ser juzgados según nuestras obras. Los creyentes vamos a llegar a la presencia de Dios para recibir recompensas, para que Dios premie lo poco o lo mucho que hayamos hecho por amor de su nombre. Piensa en eso, tal vez no lo imaginamos, pero vamos a estar delante de Dios. Y si te daba miedo o te ponía nervioso estar delante de tu papá y confesar algo, o que te preguntaba ¿por qué esto? O ¿por qué no hiciste esto? Si te da miedo o te pones nervioso, si te llamara tu jefe de trabajo y te cuestionara por algo, ahora imagínate estar delante de Dios y ver su gloria y que te preguntara ¿qué hiciste por amor de mi nombre? A final de cuentas no es para salvación, ya somos salvos. Dios nos va a premiar y disfrutaremos de un banquete a su lado, las bodas del Cordero o la cena de las bodas del Cordero. Pero hay algo que termina diciendo el Señor Jesús que es triste. ¿Qué pasará con aquellos que van a ser lanzados al lago de fuego? ¿Qué dice la Escritura acerca de ellos? Dice el Señor, allí será, ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Allí va a ser donde las personas no tendrán escapatoria. Todo mundo va a saber, me hablaron de Cristo. Nadie va a poder decir, es que no me dio una explicación teológica. Con que las personas hayan oído. Cuando se habla, 1 Corintios 15 dice que Pablo predicó ¿qué? Que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó y que fue visto por más de 500 personas. Hubo testigos de su resurrección. Eso es el Evangelio. Si perseveramos en esto, somos salvos. Si no, quiere decir que creímos o que no fue una fe verdadera. Las personas saben históricamente que Jesús murió en la cruz y saben que fue para pagar los pecados. Cualquier persona que ha oído esto no tiene excusa. ¿Qué quería lograr Mateo cuando escribe estas palabras? ¿Por qué las escribió? ¿Y qué tenían que entender estas personas? Mateo quería que la gente supiera quién fue Jesús. No había internet, no había Biblias. La forma de oír de Jesús era a través de la predicación verbal. Hoy tenemos folletos. Y a veces, si ustedes se fijan, ahí dejo folletos. Para que si quieres llevarte 3, 5, para regalar uno por día, puedas llevártelos. Pongo Biblias de diferentes Biblias. Si necesitas una Biblia, puedes usarla. Si tú dices, quiero adquirir una, está bien. Hoy tenemos internet. Hoy podemos predicar de cuántas maneras. No necesitas establecer o realizar un gran sermón. Podemos hacer sermones sencillos, una homilía, como lo hacen en muchas partes. O puedes a lo mejor hacer una presentación. Hay muchas formas de hablar de Jesús. Porque las personas, dice la Escritura, Apocalipsis 20, cuando todo se termine, las personas irán a la presencia de Dios y serán juzgados. Y el que no se halle inscrito o su nombre se halle escrito en el libro de la vida del Cordero, va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre.
Y dice la Biblia, ahí no hay descanso ni de día ni de noche. Dice, el gusano de ellos no muere y son atormentados, o el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Eso dice Jesús, y Jesús no pudo haber mentido. El infierno es real. ¿Cuál es la invitación que el Señor Jesús hace? Jesús dijo, un hombre rico hizo tesoros en la tierra, construyó graneros y se llenaron sus graneros, y era joven y tenía todo, y dijo, ya no hay espacio para tanta riqueza, voy a tirar mis graneros y los voy a volver a construir más grandes. Alma mía, come, bebe y alégrate, disfruta la vida. Pero una voz del cielo dijo, necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? ¿Y lo que has guardado, para quién va a ser? Y Jesús dijo, así es el que hace tesoros en la tierra, en lugar de tener tesoros en el cielo con Dios. Tu mayor tesoro debe ser Jesús. Por favor, cerremos nuestros ojos. La esencia del Evangelio es que Jesús es tanto Señor, tanto Rey como Salvador. Creer en Jesús es someterte a las demandas de Cristo. Tienes que tomar una decisión. Las personas hace 2000 años tomaron una decisión. Algunos dijeron, no es para mí, yo no creo en Él. Y hasta, como dice la Biblia, después de ver las evidencias, los milagros, escuchar las enseñanzas, ver la vida de Jesús, tomaron una decisión y dijeron, eres un blasfemo. Y dijeron que todo lo que Jesús hacía no provenía de Dios, no provenía del cielo, sino que tenía su origen en la maldad. Dice la Biblia, ¿qué esperanza hay para aquellos que consideran como común o que pisan la sangre de Jesús? Ya no hay esperanza. No hay esperanza para esas personas. Pero algunas personas, tristemente la minoría, pocas personas, decidieron entregar su corazón al Señor Jesucristo. Si tú eres creyente y eres salvo, el primer reto fue para ti. Fuiste rescatado, salvado como un pez para pertenecer al reino de Dios. Y hoy tienes que seguir a Jesús para que te convierta en un pescador. Fuiste llamado a pescar almas. ¿Habrá algo de qué arrepentirte? ¿Habrá algo por lo cual decirle a Dios, te he fallado, no he hecho nada de lo que tenía que hacer? Seguramente sí. Seguramente cada uno tendría que decirle, Señor, ¿con qué cara me presentaría hoy? Y no es por nuestras obras, es por la gracia de Dios. Pero sí hay un mandato: predica, arrebata las almas del fuego eterno, contiende ardientemente por la fe que te ha sido dada, resiste hasta la muerte, resiste hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Anímense unos a otros, no sea que se endurezca su corazón por el engaño, por la mentira del pecado. Tal vez dices, yo le hablo a algunas personas, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás edificando? ¿Cómo cuidas el alma de tu familia? De tus hermanos, de tus padres, de tus hijos, de tus suegros, de tus abuelos, de tus nietos. Lo primero es la oración. Y lo segundo, hablar la palabra de Dios. Pero si tú no conoces a Jesús,
el tiempo se está acabando. Tu tiempo se está acabando. Y es momento de hacer un alto y considerar. Tal vez tu vida sea como la del joven rico, ese hombre en plenitud de vida, con una vida plena y próspera, con la capacidad de disfrutar de los bienes del mundo. Pero tu vida, dice la Biblia, se está acabando. Cada día estamos muriendo. Estamos más cerca del fin y más lejos del principio. Y el Señor dice que ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia, pero hoy manda en todo lugar y a toda persona que se arrepientan y crean en Jesucristo, a quien Dios estableció como el juez de los vivos y de los muertos. Es tiempo que vuelvas tu mirada al cielo y entiendas que no tienes los recursos para pagar por tu salvación, para pagar por las deudas morales y espirituales que tienes para con Dios y también para con las personas, que no eres capaz de poder remediar tu pasado, ni tampoco remediar el daño que le has hecho a tantas personas. Algunas ni siquiera sabes el daño que les has causado. Tú no sabes si tus mentiras, no sabes si tus robos, si tus engaños, si tus fraudes llevaron a una persona a tener que tomar medicamentos, a una persona al suicidio, a una persona al homicidio. Tú no sabes si después de que golpeaste a alguien, esa persona tuvo que ir al hospital y tal vez murió. Tú no sabes lo que causaste en el corazón de alguien cuando le fallaste. Y tienes una deuda impagable con Dios por todas esas cosas. Y por eso el día de hoy Dios, delante de nosotros, a través de las palabras de Jesús, nos dice: tu tiempo se está acabando. Vuélvete a Cristo. Abandona este mundo. Dale la espalda al pecado y al sistema del mundo y vuélvete para con Dios. Jesús murió para pagar tus pecados. Él murió en tu lugar. La deuda que no podías pagar, Él la pagó. Él resucitó después del tercer día, o al tercer día. Se levantó de entre los muertos. Y eso indica, confirma que Él es el Salvador. Que si tú crees en Él, tienes perdón de pecados, vida eterna y la oportunidad de invitar a Dios a que viva contigo cada día tu vida. Que Dios esté de tu lado. Que Dios, el Espíritu Santo, sea tu maestro y tu ayudador. Por eso quiero invitarte a que puedas hablar con Dios y puedas decirle con tus palabras o siguiendo esta oración que lo necesitas. Dile: Señor Jesucristo, Padre Celestial, me acerco a ti. Vengo a ti porque tú eres el Salvador. Me arrepiento tanto de todo lo que he hecho, de todas las cosas que me avergüenzan. Me avergüenzo y la culpa me abruma. Y quiero pedirte perdón. Perdóname por todos mis pecados. Perdóname por haberte ofendido. Y te doy gracias porque tú moriste
gustosamente por mí. Acepto y me apropio de tu sacrificio, poniendo mi fe en ti, abrazándome a ti con fe. No lo merezco, pero lo recibo por tu amor y tu bondad, porque tú lo has dicho. Recibo tu palabra. Te invito a que seas mi Salvador, a que vengas a mi vida. Me rindo, me someto a tu voluntad. Me someto a tus demandas, a vivir en fe, a vivir confiando, entregado, esperanzado en ti, y a darte todo mi amor, mi corazón, y a darte mi vida. Bendito Señor Jesús. Lléname, derrama sobre mí el Espíritu Santo y lléname de tu gracia, de tu poder. Lléname de tu amor. Dame sabiduría para vivir. Oh Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu salvación. Gracias, Señor Jesús, bendito y poderoso Dios. A ti me rindo, Señor Jesús. Amén. Ahora, haz un acto de fe. Te invito a que adoremos a Dios. Adoremos a nuestro Señor Jesús.